Vamos ahora a terminar la sección de medios de comunicación y terminar con eso la unidad 6. Habíamos comentado ya los puntos introductorios de los medios de comunicación como instrumentos y actores, los sesgos que los medios de comunicación darían como medio de transmisión respecto al tipo de mensaje político que transmiten. Y vamos ahora por la última parte que, siguiendo el texto de Vallés, como habíamos comentado, plantea una evolución histórica de los medios de comunicación y su relación con la política, que de hecho tiene mucha relación con la historia de los partidos políticos, de los tipos de partidos que hemos visto, y va a guardar relación también con las etapas históricas del Estado que tenemos para ver. Este trayecto histórico sobre medios de comunicación lo comienza el texto en el siglo XIX, en el paso de un mundo más ligado a pautas conservadoras, de gobiernos no democráticos, los gobiernos monárquicos clásicos, y el paso al liberalismo en el siglo XIX, cambiando las pautas principalmente en relación a la libertad de las personas, la libertad de expresión, etc. Y esto va a ser específicamente al tema de los medios de prensa un asunto bien importante. El cambio que se daría en esta etapa es el pasar de pautas conservadoras de las viejas monarquías que marcaban que el Estado tenía dominio sobre quiénes podían decir cosas y qué se podía decir. Esto se transmitía, como está planteado por ahí, en los permisos de prensa. El gobierno daba las autorizaciones, el Estado daba las autorizaciones para ver quién podía imprimir, quién podía editar cosas, quién podía tener un medio de comunicación, y a su vez estaba dado también por el derecho de censura que el gobierno tenía respecto a las cosas que se publicaran. Bueno, el paso a un sistema político liberal en el siglo XIX gira esto hacia el principio de libertad de prensa, por el cual el Estado no va ni a asignar derechos sobre quién puede decir cosas, y también va a dejar de tener derecho de censura respecto a lo que se diga. En este clima es que se desarrollan los diarios como medio de comunicación principal y típico de aquella época. Y es en este contexto de liberalización donde cada grupo político puede crear su diario para generar la comunicación con la gente. Bueno, es en este clima en que surgen los principales diarios de la época en cada país, que, como el texto plantea, son emprendimientos de relativo bajo costo y de relativa baja estructura, en cuanto a que montar un diario en aquella época no era algo tremendamente costoso, y se podía gestionar con lo obtenido directamente por las ventas y con los aportes del grupo político, con los aportes de alguna persona con dinero vinculada al grupo que pudiera contribuir. Entonces, con sus propios aportes, los grupos políticos van generando cada uno su medio. Como recuerdan, esto tiene mucho que ver con la etapa histórica de los partidos de masas, donde la estructura del partido se financia por los aportes de su propia gente. Bueno, de una manera similar, acá también estamos con medios de prensa donde, como decíamos, en la época de los partidos de masas, cada partido tiene su medio propio, cada medio de comunicación, cada diario solía ser de un grupo partidario y marcar fuertemente esa identidad, y aparte estaba solventado por los aportes del propio grupo. Importante entonces de esta etapa que la pauta es la liberalización. Se abre el terreno a que cada grupo maneje su propia comunicación como se le antoja, y no se plantea en esta época que el Estado tenga un diario del Estado. ¿Tá?
no suele haber algo así como un diario estatal que dé la pauta de las noticias comunicadas por el Estado del país, manejado por el gobierno del país. En todo caso, los medios sí son partidarios, pero el Estado queda fuera de este terreno, no regula ni interviene demasiado sobre esta cuestión y no tiene por lo general tampoco medios propios. Esto va a cambiar mucho durante el transcurso del siglo XX, sobre todo hacia mediados del siglo XX, desde los años 30 para adelante, con la sustitución de los medios de comunicación más habituales, con la sustitución de los diarios como medio de comunicación principal por la radio como medio de comunicación con más llegada primero y luego por la televisión como medio de comunicación principal. Este cambio se da en una etapa de Estado más interventor, mientras el Estado del siglo XIX era un Estado más pequeño, con pautas más liberales y con menos despliegue de intervención sobre los aspectos sociales en general. El Estado del siglo XX ya va a ser un Estado con mucho más despliegue de intervención, de regulación y de emprendimientos propios. Bueno, todo esto va a estar pesando en la relación política que se teje en esta etapa entre el Estado y estos nuevos medios de comunicación, la radio y la televisión. Hay que considerar también que estos medios de comunicación son de gestión más compleja, mientras que los diarios, bueno, cualquiera puede estar editando su diario en su imprenta con sus propias instalaciones, sin importar para uno qué es lo que hace el otro. La radio, la televisión tienen frecuencias, por tanto tienen que ser administradas. A ver, ¿quién es el que transmite en tal frecuencia y qué tal otro transmite en tal frecuencia? Por tanto, el Estado ahí pasa a regular y administrar y ordenar. A ver, este es para vos transmitís acá, vos transmitís acá. A su vez, en cada nueva etapa, los medios de comunicación van ganando alcance social, van ganando penetración respecto al conjunto de la sociedad. Los diarios estaban en eso bastante limitados. El cambio hacia la radio ya es un cambio bien fuerte en cuanto a el nivel de alcance que tiene respecto al conjunto de la gente y todo el tiempo. Mientras que leer un diario es una cosa de un rato y además en el siglo XIX era una cosa para personas alfabetizadas y de ahí para adelante, bueno, lo que te pudiera comentar el que sabía leer, escuchar la radio es algo que pasa a ser mucho más universal y mucho más permanente a lo largo del día. Bueno, la televisión luego va a magnificar ese alcance, en tanto tiene también un potencial de captación de la atención de la gente mucho mayor del que tenía la radio. Bueno, entonces en cada nueva etapa el alcance de los medios de comunicación va haciéndose mayor y se vuelven también un tema entonces más crítico para el manejo político y para la gestión del Estado. Entonces, bueno, pues todas estas cosas están mezcladas en esta nueva etapa. Tener un Estado más interventor, un Estado más regulador, medios de comunicación que necesitan la intervención del Estado para ordenar la oferta y ubicar a cada uno en su lugar en el espectro de transmisión, y a su vez medios que se hacen cada vez de mayor alcance y de mayor importancia para la comunicación política. Ya habíamos dicho que esta época es la que transforma a los partidos desde su época de partidos de masas a la época de partidos electorales, donde la comunicación de los partidos políticos a través de los medios masivos de comunicación pasa a ser vital para el partido y pasa a transformar toda la estructura partidaria, aquello que habíamos dicho de cómo los liderazgos principales van pasando a ser el elemento fundamental en la conducción del partido y pierde peso el resto de la estructura, de funcionarios y militantes. Bueno, todo aquello que en aquel momento vimos en cuanto a cambios dentro de los partidos políticos está pautado por estas transformaciones que, como ya dijimos, van personalizando
crecientemente la política, esto de la personalización de la política al influjo de los medios de comunicación, de lo que hablamos en la anterior. Bueno, este contexto, como decíamos recién, pauta un Estado con mucha más intervención respecto a los medios de comunicación, con un rol mucho más amplio del que habían tenido en la época anterior, en la época clásica de los diarios del siglo XIX y comienzo del siglo XX, cuando el Estado, al contrario, lo que había hecho el Estado entre la época monárquica clásica y los estados liberales del siglo XIX fue retirarse del tema del manejo de la comunicación, de haber estado muy metidos en un manejo de la comunicación y un manejo de la comunicación autoritario, restrictivo. En el siglo XIX el Estado se había corrido, se había hecho a un lado respecto a ese manejo. Bueno, pues vuelve a ese manejo en el siglo XX por los dos factores que ahí están mencionados. Por un lado, porque el Estado asigna el derecho a manejar medios de comunicación. El Estado pasa a ser el dueño de las frecuencias con las que se transmite, y como dueño de las frecuencias, en el sentido de tener el derecho de gestionar las frecuencias, asigna el derecho a transmisión, asigna un canal de televisión, asigna una radio. Por lo tanto el Estado pasa a gestionar quiénes pueden transmitir. Por otro lado, el Estado en esta época se dota de medios de comunicación propios. El Estado va a empezar primero por tener radios propias, luego también televisión propia. Esto viene, de hecho, con natural al asunto de ser el que distribuye las frecuencias y a su vez se queda con frecuencias de radio y de televisión para que el propio Estado los maneje directamente como parte de sus actividades. Las dos cosas le van dando aspectos más delicados y discutidos al asunto del manejo político de los medios de prensa y de la relación entre política y medios de comunicación. Si en la época de los diarios del siglo XIX esa relación estaba más despejada, era más lejana, por lo menos en los países con un cabal entorno liberal de libertad de comunicación, en el contexto del siglo XX esto vuelve a hacerse complejo de vuelta, porque con esto vienen las discusiones sobre si el gobierno actúa de manera sesgada o no al asignar derechos sobre los medios de comunicación, si asigna medios de comunicación solo para los amigos y evita que gente que vaya a opinar en su contra tenga con la misma facilidad el acceso a tener medios. Y a su vez el otro asunto que viene con esto, que es lo mismo, cómo se comporta el gobierno respecto al manejo de los medios de comunicación propios del Estado y si los maneja de manera más sesgada o menos sesgada. El texto menciona acá algo interesante de tener en cuenta desde la perspectiva uruguaya, y es la diferencia entre lo que yo acá, si bien el texto lo que hace es listar países, lo resumía en un modelo del sur de Europa y un modelo del norte de Europa. El del sur de Europa porque la referencia es a España, a Italia, a Francia, donde los medios de comunicación propios del gobierno, propios del Estado, los gestiona el gobierno directamente, ¿no? El propio gobierno, así como maneja el ministerio tal o el ministerio cual, así como maneja la empresa estatal de electricidad o la empresa de agua potable, maneja del mismo modo los medios de comunicación propios del Estado. Esto, como decía antes, siempre está expuesto a generar problemas de sesgo o discusiones sobre si hay o no sesgos partidarios y gubernamentales en el manejo de esos medios. En cambio, el modelo que yo llamaba acá de Europa del Norte, porque los países de referencia son Holanda, Alemania, Reino Unido, los países escandinavos, tienen un modelo distinto donde ponen los medios de comunicación del Estado en manos no del gobierno, sino de un consejo de figuras notorias, independientes. Creas un consejo que busque ser autónomo, independiente, con una serie de figuras reconocidas, pero que dentro de su reconocimiento tengan también
eh, no vínculos directos con los partidos políticos, o bien acá podrías ir por cualquiera de las dos cosas, o por consejos más neutros, o incluso por consejos que equilibren personas con distintos vínculos, de manera que te asegures que el manejo de esos medios no va a estar muy marcado por el partido o coalición de partidos de turno en el manejo del gobierno. Acá en Uruguay, como en muchas otras cosas, tenemos el modelo del sur de Europa, en definitiva eh, la matriz de país nuestro viene de allí y estuvieron planteadas ahí las comunicaciones principales, los modos de hacer principales en la comunicación entre Europa y nuestro país y nuestra región. Y bueno, pues como en muchas otras cosas, el modelo uruguayo toma más bien el modelo sur de Europa y por tanto tiene de cuando en cuando discusiones de este tipo. A su vez creo que una particularidad que ha tenido el caso uruguayo con los medios estatales de comunicación, particularmente por ejemplo con la televisión pública nacional y así, es que en definitiva, si bien históricamente estuvieron en manos directamente del gobierno a través del aparato del Estado, también fue un medio neutralizado en tanto la postura que hubo durante mucho tiempo respecto a estos medios en Uruguay fue simplemente dejarlos en un rincón, que no molestaran en la competencia con los privados y ya está. O sea, tuvimos, por ejemplo, el caso Canal 5, un Canal 5 históricamente dedicado a ser un rinconcito de la televisión que nadie ve, no molestar, no competir respecto a los canales privados y ya está. O sea que eh, lo que creo acá es que si Uruguay tiene un modelo que da para mucha discusión habitualmente respecto al manejo y los contactos entre manejo político gubernamental por un lado y medios públicos de comunicación, el hecho de tener la postura de dejar esos medios en un rincón y dejar el campo abierto a los canales privados y no competirles demasiado, de algún modo conjuraba o neutralizaba los problemas que pudieran venir por ese lado. Y acá una cosa a apuntar es que hay un cambio respecto a ese modelo en el periodo de gobiernos del Frente Amplio, que tuvo la intención explícita dentro de su política general de fortalecer el Estado, ampliar roles del Estado, y estuvo también el tema de fortalecer la televisión pública nacional, buscar darle más empuje, más vitalidad, hacerle más espacio y hacerle más espacio siguiendo en algunas cosas pautas parecidas, modelos parecidos a los de los canales privados, empujar al canal a meterse más en el campo de los canales privados. Entonces, de tener un canal 5 que si uno va 40 años atrás, 30 años atrás, era un canal que consumía la transmisión en repetir documentales viejos de países extranjeros. Durante estos últimos periodos hubo mucho más énfasis en posicionar al canal, por ejemplo, en el rubro específico de las noticias, de los noticieros, de los informativos. Eso cambia la pauta clásica de manejo de los canales públicos y, y lleva a esos medios al tipo de discusión que acá está potencialmente planteada. O sea, una cosa es qué tanto puede discutirse y qué tan delicado puede ser el tema de gestionar el vínculo entre política y medio de comunicación en el caso de canales del Estado manejados directamente por el gobierno. Si preguntás, ¿y qué es lo que hace ese canal manejado directamente por el gobierno? Ah, pasa documentales de la televisión alemana todo el día. Bueno, está, pues eso está neutralizado en términos de la influencia o sesgos políticos que pueda tener. Si convertís ese canal en un canal fuertemente de noticieros, de informativos,
ahí te va a venir la discusión de, bueno, ¿y cómo se maneja esa transmisión de noticias? ¿Qué tanto está más sesgada a un partido o no? Y cuando cambia la conducción política del gobierno, ¿qué pasa con esa estructura? ¿Se, se articula fácilmente o de manera más compleja, con más dificultades o potencialmente con más temores, problemas y desconfianzas, el articular una cúpula partidaria, una cúpula de gobierno que va cambiando con una estructura de trabajo de medios de comunicación que son la transmisión de noticias del Estado en manos directamente del gobierno y por tanto una estructura de transmisión de noticias fuertemente inclinada a la función de noticiero y de transmisión de noticias, que va cambiando de manos partidarias en la conducción y hoy la tenía el partido tal y mañana es tal otro partido o conjunto de partidos al cambiar el gobierno. O sea, en resumen, creo que los cambios recientes de Canal 5 en el último par de décadas ponen a Canal 5 más dentro de este eje que estamos viendo ahí de gestión de medios de comunicación directamente por el gobierno y por tanto un asunto que no de por sí es conflictivo, pero que potencialmente puede traer más discusiones, potencialmente puede traer más resquemores respecto a cómo eso se vaya manejando en cada etapa, respecto a una situación histórica donde, aunque estábamos ahí en ese renglón junto con los países de Europa del Sur, en realidad hacíamos un uso de los medios de transmisión pública que era como para decir, bueno, pues no te hagas problema, que acá no se transmite mayormente nada que vaya a tocar la discusión política de manera fuerte. Mm, Complementando con el tema de qué pasa con los diarios en esta época, comenta el texto que por esta época los diarios van pasando a depender más de la propaganda comercial que de los medios propios de los grupos políticos que los habían impulsado. Y eso es lo que vemos también acá en Uruguay con la evolución de los diarios uruguayos, que como comentaba, históricamente todos los diarios principales arrancaron siendo el medio de expresión de algún grupo político partidario y con el tiempo fueron relativamente eh, alivianándose en parte de ese vínculo político. Continuaron los diarios más históricos teniendo esos vínculos y leyendo las noticias, leyendo los titulares, podés ver los sesgos que tienen más a favor de un partido o de otro, de un tipo de posiciones políticas o de otros. Pero de haber una comunicación explícitamente partidaria como tenían a comienzo del siglo XX, a comienzo del siglo XX era absolutamente evidente cuál era la ligazón partidaria de cada diario, leyendo la sección que quisieras del diario, aún los policiales, no importaba si estabas leyendo cosas de carácter más propiamente político. Durante esta época los diarios van pasando a hacer que ese vínculo sea más implícito, esté más implícito en la forma de titular y de tratar las noticias, y se hace menos evidente porque en definitiva esos diarios van dejando de estar directamente ligados a el financiamiento del grupo partidario que los origina y pasan a ser emprendimientos comerciales que viven de la venta de propaganda y no solo de vender directamente a los usuarios la información. La siguiente etapa de finales del siglo XX y de arranque del siglo XXI nos pone en la transformación que se genera primero con la TV cable, atrás de eso la televisión satelital y internet. Hay bastantes, eh, hay bastantes factores a comentar por los que el texto pasa. Por un lado, la diversificación de canales de información que esto pautó, de haber quedado acostumbrados con los canales de televisión, con los clásicos canales de televisión abierta, a una concentración de medios de comunicación muy fuerte,
a que muy poca gente manejara las vías principales de comunicación. Habíamos comentado ya cómo los propios partidos quedan muy atados a depender de estos medios, muy pocos, muy acotados para comunicarse con la gente. Bueno, de ese escenario súper acotado en el manejo de medios de comunicación pasamos en esta época, sobre finales del siglo XX, a una especie de explosión de medios de comunicación donde tenés cualquier cantidad de canales más todas las variantes de acceso a información que después genera Internet. Entonces, por un lado, una diversificación muy fuerte de las vías de acceso a la información. Por otro lado, el texto comenta como movimiento paralelo a esto y en cierto modo paradójico respecto al anterior, que es también continuar la concentración de los medios de comunicación en algunos casos. Y acá el texto refiere, y más bien en relación a los países más desarrollados y con economías más fuertes, el tema de la concentración de grandes empresas que manejan todo tipo de vías de comunicación, grandes grupos empresariales que te manejan la producción en cine, al mismo tiempo son dueños de las grandes cadenas de televisión, al mismo tiempo son los dueños de los principales diarios. Estados Unidos es un caso típico de este tipo de escenario. El texto se detiene bastante, incluso en citar diversos ejemplos de estas cosas. Y bueno, entonces eh, de ahí esta característica como que en dos carriles al mismo tiempo que esta época pauta. Por un lado, mucha diversificación, por otro lado, al mismo tiempo, esa diversificación no solo significa, aparecen más actores, sino que en algunos casos es, bueno, simplemente los mismos actores de siempre pasan a ser dueños de más cosas. Y si antes manejaban algunos medios, ahora manejan toda una multiplicidad de vías por las cuales llegar a la gente. Por otro lado, otro factor que el texto maneja de esta época es la internacionalización. Esto es súper importante. De, de épocas anteriores en las cuales la, los medios de comunicación estaban más centrados en la gestión nacional, los diarios eran los diarios del país, los canales de televisión habitualmente eran los canales de televisión del país. En países muy chiquitos como el nuestro estábamos acostumbrados a que sí, los canales son de acá, pero en buena parte transmiten producción de otros países. Bueno, pero los canales eran los canales del país. Bueno, de haber pasado hasta esta época con medios de comunicación que eran nacionales, más allá de qué tan nacionales fueran los contenidos, en esta época se pasa una internacionalización muy fuerte de los medios cuando en el conjunto de los países la gran parte de la gente pasa a ver más habitualmente canales de televisión manejados desde el exterior que canales de televisión nacionales. Esto para la política y para la relación de la política y los medios de comunicación es un cambio muy fuerte, porque en ese cambio el sistema político pierde bastante pie. El, ya vimos que en toda la estructura anterior, con un Estado, un gobierno que asignaba radios, asignaba canales de televisión, bueno, pues creas lazos de afinidades de ida y vuelta y deudas de favores de ida y vuelta entre partidos políticos y medios de comunicación, entre gobiernos y medios de comunicación. Entonces, algo que estaba muy armado y ensamblado en intercambio de intereses entre los actores puramente nacionales, en esta época te pierde pie respecto a un escenario de medio de comunicación que cada vez más pasa por medios de comunicación extranjeros que están menos al alcance de los partidos políticos, menos al alcance del gobierno, menos al alcance del sistema político nacional que lo que eran los medios clásicos. Esto le genera toda una serie de tensiones al gobierno, al sistema político y a la relación con los medios.
y a qué hace el sistema político respecto a este cambio. Un ejemplo de esto lo vimos durante el gobierno de Mujica con un decreto bastante polémico y debatido por aquella época que había topeado la cantidad de suscriptores que podía tener la televisión satelital eh, en el marco de lo que había sido la llegada de la televisión satelital a Uruguay y su progresivo crecimiento en desmedro, quitándole público a los canales cable. Y bueno, los canales cable formaban parte de la estructura nacional, que tenían los mismos dueños que los canales de televisión abierta, mismos dueños que los medios de comunicación escrita. Bueno, esto que decía antes, de tener un esquema de, de intercambios heredados de favores y articulaciones entre entre medio de prensa y gobierno y partidos políticos. Los gobiernos asignan medios de comunicación, después precisan de esos medios de comunicación al momento de las campañas electorales para pedir espacios ahí, negociar espacio de propaganda allí. Bueno, eh, toda esa relación entre medios y gobierno se ve tensada por la irrupción de nuevos medios de comunicación posicionados del extranjero y por tanto menos accesibles para el sistema político local y que no forman parte de ese entramado de relacionamientos internos que había. Bueno, en el marco de eso es que el gobierno de Mujica topea la cantidad de suscriptores que podría tener la televisión satelital en defensa de los canales de televisión cable clásicos del Uruguay. Y si uno pasara por la pregunta, ¿y qué hacía el gobierno metiéndose a defender a los canales de televisión cable de la televisión satelital? Y bueno, era una reacción en el marco de este contexto, en el marco de un contexto de construcción de alianzas, vínculos y deudas de favores mutuos entre medios de comunicación y sistema político partidario nacional de toda la vida, y cómo eso se ve sacudido por la llegada de medios de comunicación del exterior. Y entonces qué movimientos intenta hacer el sistema político para proteger a quienes han sido sus aliados históricos y quienes son sus canales de comunicación históricos con la gente. Bueno, pues entonces está, la internacionalización de los medios de comunicación en esta época sacude bastante el escenario y como decía antes, le resta algo de espacio, le hace perder un poco pie a lo que fue el modo de relación clásica entre partidos, entre política y medio de comunicación. Finalmente, y en paralelo a esto, si en la anterior hablábamos un poquito marginalmente sobre la evolución que iban teniendo los medios clásicos de comunicación al ir cambiando de etapa, ya en esta etapa estamos con medios de comunicación clásicos, acá particularmente los diarios, en plena crisis, ¿no? Si en la fase anterior los diarios habían pasado de ser el medio de comunicación principal a ser un medio de comunicación más pequeño y marginal respecto primero a la radio, después a la televisión, en esta época los diarios ya son un medio absolutamente marginal, en plena crisis, muchos desapareciendo, otros buscando ver cómo se readaptan al nuevo contexto para seguir funcionando. Y un efecto significativo que esto tiene en relación a esta relación entre medio de comunicación y política es que muchos de esos medios pasan a ser entonces enormemente dependientes de la propaganda del gobierno. Si en las épocas anteriores los diarios se habían manejado principalmente en base a la venta de propaganda comercial a otros actores privados, conforme entran en crisis, conforme otros medios de comunicación se hacen más importantes y van quedando en una situación más marginal, el aporte que hace en plata el Estado para propaganda pública en estos medios
pasa a ser un factor crucial para determinar si ese medio sobrevive o no sobrevive. Y entonces, así como en la internacionalización de los medios de comunicación se veía por las reacciones del sistema político cómo era muy crucial para ese sistema político el ver cómo podía mantener aquella relación con los medios clásicos, con los que tenía una mayor llegada y una presencia histórica más cercana. Lo mismo pasa con los medios de prensa clásicos, lo mismo pasa con los diarios, que se vuelven entonces muy dependientes de la propaganda estatal. Por tanto, eh, si en muchos casos, si subsisten, es porque al Estado y a los sucesivos gobiernos les ha sido significativo que existan por esa relación de ida y vuelta, de dependencia mutua, por parte de los medios de comunicación, contar con fondos del Estado para ayudarlos a funcionar, por parte de los sucesivos gobiernos, tener canales de comunicación accesibles entre los distintos medios de comunicación locales. Bueno, toda esta etapa con todas sus complejidades, con todos sus cambios, lo que muestra es, bueno, pues eso, las distintas facetas que tiene el manejo de los cambios desde el tema de la relación ya históricamente construida entre partidos, entre gobiernos y medios de comunicación. Últimos comentarios, última etapa. En esto no se mete demasiado el texto, pero estamos forzados a pasar por este tema si hablamos de medios de comunicación, estando en una época, en una coyuntura donde todo ha cambiado tanto. Entonces, agregado a los cambios marcados por la llegada de Internet, que a eso sí se refiere el texto, bueno, pues agregar como otro escaloncito más, y que en Uruguay hemos vivido fundamentalmente en la década anterior, en la década de 2010, por más que venga desde antes, y es la irrupción de las redes sociales en la política y la importancia que pasa a cobrar la comunicación política a través directamente de redes sociales. Ese fenómeno es bien de esta década pasada y conlleva una serie de factores positivos y negativos. Esto, bueno, los factores que conocemos y discutimos todos, pero para no hacer una exposición puramente histórica, puramente hablando de las cosas de las etapas anteriores y no referirnos a las de ahora, bueno, pues quería agregar como cierre alguna mención a lo que todos conocemos y las discusiones por las que todos participamos respecto de aspectos positivos y negativos de cómo ha cambiado el contexto de discusión política al venirnos a la época de las redes sociales. Entre los factores positivos, la multidireccionalidad ante todo, ¿no? Si ya Internet pasaba a pautar una comunicación un poco más de ida y vuelta, no unidireccional, prendo la televisión y alguien me está hablando ahí, Internet ya daba cierto espacio para el ida y vuelta de comunicación. Las redes sociales son esa ida y vuelta al punto de hacerse mucho más difuso cuáles son los núcleos principales de partida de la información y hacia dónde llega, ¿no? Es mucho más un intercambio de posicionamientos, de información, de opiniones, de todo, desde todos los sitios hacia todos los sitios. Eso entonces como parte de los factores positivos de riqueza y de cambio de esto. Pensando en los partidos políticos, esto cambia mucho a los partidos políticos también. Si los partidos políticos en la época del dominio de los medios masivos de comunicación tipo televisión se habían hecho muy dependientes de algunos medios concretos, si en la época del dominio absoluto de la televisión abierta, todo el sistema político, todo el sistema partidario dependía de pasar a través en Uruguay, de 3 canales privados para llegar al conjunto de la población. Bueno, si en esa época el sistema político se había vuelto absolutamente dependiente de unos pocos canales de comunicación principales, y habíamos dicho cómo eso generó que los propios partidos políticos pasaran a ser mucho más dependientes de sus liderazgos principales, pasaron a depender mucho más
de el manejo de los 3 o 4 líderes con presencia principal a través de la televisión. Bueno, las redes sociales vuelven a una política muchísimo más de intercambio entre el conjunto de la gente. No, nos acerca más a la política de militantes de comienzo del siglo XX. Si cuando hablamos de los partidos de masas decíamos, bueno, antes de todo el gran despliegue de los medios de comunicación masivos, la comunicación de los partidos políticos dependía mucho más de la transmisión boca a boca de los propios militantes, de los propios adherentes del partido comunicándose con la gente, en la comunicación de la gente entre sí. Bueno, las redes sociales hacen retornar eso. Eso entonces parte de los factores positivos. También el mayor alcance y la mayor presencia. Es como que, decía antes, ¿no? Cada época de esta que estamos pasando fue un saltito más en el grado de alcance de los medios de comunicación. Si la radio y la televisión le habían dado un alcance nuevo respecto a lo que era la época de los diarios, ahora la época de las redes sociales, con todo el mundo con un celular en la mano durante todo el día, le da un alcance y una presencia a la discusión política en cualquier sociedad eh, tremendamente mayor de lo que tenías antes a través de los medios de comunicación clásicos. Por otro lado, y ya metiéndose en aspectos eh, potenciales, aspectos positivos potenciales que esto trae en algunos contextos específicos, como ciertos contextos de gobiernos autoritarios, de regímenes autoritarios, se ha planteado y se ha estudiado también el tema de cómo las redes sociales en algunos casos han servido como un carril alternativo de comunicación en esos contextos. Imaginémonos regímenes autoritarios que controlan los canales de televisión, donde todo lo que se dice o no se dice en los canales de televisión está sumamente pautado y controlado. La irrupción de las redes sociales le dio a la gente capacidad de comunicarse y, por ejemplo, articularse y movilizarse políticamente por fuera de los medios que pueden ser directamente controlados por el gobierno. Si ya dijimos antes en las etapas anteriores que cómo el gobierno maneja los medios de comunicación propios, los medios de comunicación públicos, y qué tanto regula y qué tanto se mete a controlar los medios de comunicación privados, son todo un asunto de discusión habitual en los países, incluso en contextos democráticos. Bueno, las redes sociales dan un camino alternativo a eso y sobre todo en contextos autoritarios dan un canal posible de expresión y de comunicación que, bueno, genera un canal posible de medio de comunicación que habitualmente no había. Entonces, en diversos casos ha habido movilizaciones de protesta, incluso llevando a veces a la caída de gobiernos, donde esas movilizaciones han podido tener lugar y se han podido generar gracias a la movida de redes sociales, porque no se hubieran podido conformar con la misma facilidad con medios de comunicación totalmente manejados por el gobierno. Por otro lado, y apuntaba en paralelo a esto, por supuesto las redes sociales también facilitan el control respecto a la gente y eso es parte de los temas problemáticos que este nuevo tejido de medios de comunicación genera en circunstancias donde tengas un manejo autoritario del poder. En complemento a todos esos rasgos positivos o potencialmente positivos, los rasgos negativos que la época de la comunicación por redes sociales ha traído y que todos conocemos también. Por un lado, una problematización respecto a la autenticidad de los contenidos y hasta de los participantes en la comunicación, que a un grado que nunca antes se tuvo. Si, siempre había estado presente de alguna forma el tema de la autenticidad de la información y etcétera, etcétera, en el manejo clásico de los medios, bueno, pues nunca eso alcanzó los niveles extremos de riesgo de falta de autenticidad en la información transmitida, como ahora en la era de las comunicaciones políticas a través de redes sociales, donde vuelta a vuelta se están generando escándalos o episodios
muy notorios durante 2 horas o 3 horas con cosas absolutamente falsas o malas interpretaciones, o etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, y lo último que quería comentar, es que si habíamos dicho al arranque que parte de los cuestionamientos a facetas negativas del manejarse a través de medios de comunicación, es como los medios de comunicación obligan a simplificar los mensajes, a simplificar los contenidos políticos y a exacerbar el antagonismo. Estaba planteado en la sección anterior de este tema, en el video anterior, esto de que los medios de comunicación de por sí, como venden información, necesitan simplificar lo que transmiten y tienden a enfatizar las aristas de antagonismo, de choque respecto a los acuerdos y los puntos en común, porque en definitiva vendés más a través del vender conflicto, del llamar la atención respecto al conflicto. Bueno, pues esto pasado al mundo de las redes sociales, ambas cosas, creo que nunca tan simplificada la política como a través de los mensajes por redes sociales. Y lo mismo respecto al nivel de antagonismo que la comunicación política de la gente a través de redes sociales lleva. Y en esto, última cosa de, de este, de este video, eh, quería comentar cómo la situación con la comunicación a través de redes sociales, lo violenta que se pone a veces la forma de discutir política ahí, los modos así agresivos y de confrontación, negro contra blanco, blanco contra negro, los antagonismos de bueno y malo que se generan a través de las redes sociales, a mí me recuerdan una discusión más clásica que hubo siempre entre la gente vinculada a teoría política y a las discusiones sobre el alcance de la democracia respecto a la participación en la democracia. Eh, Siempre se discutió a nivel de teoría política qué tanta participación era ideal en una democracia, ¿tá? Y entonces ahí tenías posicionamientos de teóricos más encaminados a soñar una democracia mucho más participativa, con mucho más involucramiento de la gente en general, con mucha más incidencia del común de la gente sobre el sistema político, a través de todo lo que quieras, de más democracia directa, de más movilización de la gente, de más militancia, de más todo. O sea, pensar que la democracia idealmente tiene que llegar a niveles de participación y de involucramiento de la gente y de incidencia de la gente mucho más fuerte, mucho más directo sobre las decisiones de lo que tenés en una democracia funcionando a la manera más clásica y convencional, donde la gente vota en las elecciones y poco más que eso, y después el conjunto de la política queda manejada por el grupito de gente que maneja cada partido y entre el gobierno y los líderes opositores y así una política mucho más de políticos y menos de gente en general. Bueno, pues en esta discusión, como decía, algunos teóricos tenían una posición más de, bueno, siempre el desafío es ver cómo avanzamos a una democracia más participativa, que involucre mucho más a la gente, que tenga a la gente mucho más movilizada y con mucha más incidencia propia sobre las cuestiones políticas. Y siempre hubo también una corriente de teóricos más conservadora respecto a este punto, que decían, bueno, no, mejor quedarnos con la democracia como la tenemos. La democracia, así como está, funciona mejor que estas cosas que están soñando estos otros autores. Y recuerdo expresiones de ese sentido de Giovanni Sartori en el libro Teoría de la Democracia, donde él, desde una posición, como decía, de las más conservadoras y minimalistas respecto a la participación, pasaba por repasar planteos de los autores más partidarios de una participación más fuerte y cuestionaba ese punto y decía, bueno, el problema que tendríamos con una democracia así
de gente mucho más encendida participando y con mucha más incidencia sobre el sistema, es que ¿quiénes son los que se van a movilizar y los que van a estar todo el tiempo buscando ser protagonistas en un sistema con esas características? El público en general, no, más que el público en general van a ser los militantes y los fanáticos de cada posición. Lo que vas a tener en una democracia así va a ser una presencia mucho más fuerte, más acentuada de los fanáticos de cada posición, los más empecinados en tal posición y los que van a confrontar más fuertemente desde la posición antagónica. Entonces una democracia con esas características nos apagaría las posiciones más de entendimiento, de acuerdo, y nos llevaría a una presencia mucho mayor de las posiciones más extremas, más antagónicas, al posicionarse en términos más conflictivos y cerrados en nosotros somos los buenos y ustedes son los malos, nosotros tenemos la razón en todo, ustedes están mal en todo. Y bueno, entonces concluía Sartori, esa imagen ideal que uno podría tener de una democracia súper participativa, en realidad yo la vería negativa por esto, me la imaginaría llena de gente participando desde posiciones más cerradas, más confrontativas, más de choque, y eso no sería una democracia más sana que la democracia que tenemos. Sartori decía, bueno, esta democracia que tenemos manejada más por los líderes políticos, más de partidos, de cúpulas, qué sé yo, será menos participativa, pero es en todo caso una democracia más moderada y que da más espacios a los acuerdos y a un diálogo más sensato que lo que tendríamos con esa democracia más participativa, con esas características. Bueno, simplemente quería decir que me he acordado mucho de Sartori y de ese párrafo suyo en Teoría de la Democracia, eh, escrito hace 30 años atrás, antes del mundo de las redes sociales, cuando uno ve la llegada del mundo de la discusión política de redes sociales y ve lo que es eso. Y bueno, pues le ve muchos rasgos de lo que Sartori decía, ¿no? Un pasar a una comunicación muchísimo más confrontativa, muchísimo más de la guerra de unos contra otros. Y bueno, pues ese clima que algunos se temían respecto a una democracia más participativa es lo que se nos ha venido con la democracia de la discusión en redes sociales. Así que mundo con facetas positivas, más multidireccionalidad, más alcance, más presencia, más participación de la gente y acompañando esto rasgos de mayor simplismo en la comunicación de algunos contenidos, mayor antagonismo, mayor conflictividad en la forma de expresar las cosas, en la forma de relacionarse unos con otros. Y bueno, lo curioso es que todas estas cosas ya estaban anticipadas por la discusión teórica antes de que las redes sociales existieran, porque en definitiva son como rasgos positivos y negativos que vienen en relación unos con otros.